365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. Diez 18 de junio, promesa 169. Dios tenía pendiente acordarse de mí. El Salmo 136, versos del 23 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, NTV, dice: Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Y en la Biblia el mensaje dice: Dios se acordó de nosotros cuando estábamos abatidos. Su amor nunca se acaba. Nos rescató de la bota que nos pisoteaba. Su amor nunca se acaba. El que cuida de todos en tiempos de necesidad. Su amor nunca se acaba. Gracias a Dios que lo hizo todo. Su amor nunca se acaba. Dios no te olvidó. Mientras yo leía estos versos, sabía que en tu momento más bajo, cuando nadie te veía, Él ya estaba acordándose de ti. Cuando tú te sientes olvidado, Dios todavía se acuerda de ti. Y no solo se acuerda, Él actúa por ti. Él se acuerda de ti cuando estás débil, se acuerda de ti cuando estás abatido, se acuerda de ti cuando las cosas no te salen bien en el trabajo, se acuerda de ti cuando tú sientes que la vida te está pisoteando. Él se acuerda de ti cuando no sabes cómo llegará la provisión para mañana. ¿Y por qué se acuerda? Porque te sostiene, te rescata y provee para ti. El salmista repite 26 veces la misma verdad. Su fiel amor perdura para siempre. No porque fueran palabras vacías, sino porque hay momentos en los que nosotros necesitamos escuchar una promesa más de una vez. ¿Sí o no? Que muchos me escriben y me dicen: pero ¿cómo sé si esa promesa es para mí? Todavía no me la creo, pero Dios tiene una promesa con tu nombre. Cuando la cuenta bancaria baja, cuando el diagnóstico llega, cuando una relación se rompe, cuando la respuesta tarda, la mente olvida. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios permanece para siempre. Su fiel amor perdura con nosotros. El Salmo 136 es uno de esos cantos del pueblo de Israel, llamado el Gran Aleluya, que se cantaba en las grandes fiestas de Pascua, donde todos decían al unísono: su fiel amor perdura para siempre. 26 veces. Y no porque estuvieran repitiendo de mera palabrería, sino porque necesitaban decirlo 26 veces para empezar a creerlo, aunque sea una. Por eso, este salmo recorre toda la historia de Israel, desde la creación, el éxodo, el desierto, las victorias y finalmente la provisión diaria. Es como si Dios dijera: si yo cuidé de ustedes en el pasado, ¿por qué pensarían que los voy a abandonar ahora? En el verso 23 se usa la palabra hebrea shapel, que significa estar bajoneado, humillado, aplastado. Y justo ahí es donde Dios dice: se acordó. Y la palabra hebrea para acordarse es sacar, con Z, Z-A-K-A-R. Y en el pensamiento hebreo, cuando Dios se acuerda, actúa. Recordar es intervenir. Acordarse es moverse hacia ti. Así que lo que el salmista está diciendo es esto: cuando tú estabas en el fondo, Dios no solo pensó en ti, Dios se movió hacia ti. Yo quiero que tú imagines a una madre con 5 hijos en casa. Uno está en el colegio con fiebre. Otro tiene un partido de fútbol. El otro le pide ayuda con la tarea. El teléfono suena. Hay algo en la cocina, en el fuego. Todo al mismo tiempo. En ese caos, hay un niño pequeño que está quieto en el cuarto. No llora, no pide, solo está ahí esperando. ¿A cuál crees que la madre busca primero cuando por fin puede respirar?
al que estaba callado en el cuarto, ¿verdad? Al que no gritó porque ella sabe que necesita. Porque las madres tienen esa capacidad en sus entrañas de saber qué necesita el hijo antes de que el hijo se lo diga. Ahora, multiplica esa capacidad por el infinito. Sí, por el infinito. Eso es Dios. Él administra guerras, hambre, enfermedades, naciones enteras, todo el universo. Y en medio de todo ese peso cósmico, te ve a ti, quieto, quieta en tu cuarto, orando, escuchando tu podcast de la Biblia, con tu guitarra, adorando a Dios, sin gritar, y se acuerda. No porque seas la menos ruidosa de las ovejas, sino porque tú eres su oveja, su hijo amado. Y quiero recordarte que Dios no tiene una lista de espera para acordarse de ti. Hay una mentira muy razonable que muchos hemos creído. Dios tiene cosas más importantes que ocuparse. Las guerras, el hambre, las crisis mundiales, los niños enfermos. Y decimos, ¿pero quién soy yo para ocupar espacio en la agenda de Dios? Y yo creo que esa lógica tiene sentido en el mundo de los humanos, donde el tiempo es limitado y la atención se divide. Pero Dios no opera con los recursos del mundo. Los recursos de Dios son infinitos. Su capacidad de estar presente no se reparte, se multiplica. Él es omnipresente, Él puede estar en todo lugar y al mismo tiempo. Él no te atiende después de resolver los problemas de los demás. No, Él te atiende a la vez que a todos los demás, con la misma plenitud, con la misma atención completa. Así que Dios no está distraído con el universo mientras que te ignora a ti. No, Él es tan grande que puede sostener las galaxias y al mismo tiempo conocer el número de tus cabellos. Así que Dios no te tiene en la lista. Dios tiene toda su atención puesta en ti ahora mismo. El mundo celebra las victorias visibles, pero Dios honra las batallas invisibles. Hay lágrimas que nadie registró, oraciones que nadie escuchó, noches donde nadie te acompañó, pero Dios estuvo allí, porque el amor de Dios no necesita ser notificado para llegar. ¿Cuánto tiempo tú llevas convencido de que eres demasiado pequeño para merecer la atención de Dios? Cuando la Biblia dice que Dios se acordó de nosotros, no está describiendo a alguien que de repente recordó que dejó algo olvidado. Está describiendo un movimiento activo, algo deliberado, algo intencional. Dios se acordó de Noé y las aguas comenzaron a bajar. Dios se acordó de Ana y abrió su vientre para que diera luz. Dios se acordó de Israel y rompió las cadenas de Egipto. Acordarse en el lenguaje de Dios siempre es acción, es intervención, es su presencia que va a llegar antes de que tú se la pidas. Creo que el problema no es que Dios no esté disponible, es que no le creemos disponible para nosotros específicamente. Y esa es la trampa, creer que la promesa aplica a otros. Son otros los que van a contar su testimonio. Pero para mí no. Creemos que el amor de Dios es general, pero para mí específicamente, a mí de repente me pasó por alto. Mientras que el salmista deja algo muy claro. Se acordó de nosotros en nuestras debilidades. No en nuestros logros. No cuando estábamos bien. En la debilidad. Cuando estábamos en el piso, en la lona. Allí es donde Dios se acordó de ti. La versión de la Biblia, el mensaje, dice que Dios no se olvida la bota que nos pisoteaba. Y aquí habla de opresión. De aquello que parece estar encima de nosotros. Una deuda, una enfermedad, algo que nos tiene el cuello ahí ajustado, un miedo, una situación en la que sentimos más grande que nuestras fuerzas. Todos hemos tenido alguna bota sobre nuestras vidas, algún ajuste en nuestro cuello. Y el problema es cuando vivimos mucho tiempo bajo presión. Nosotros comenzamos a creer que esa presión va a ser permanente. Pero Dios es especialista en quitar pesos que nosotros no podemos levantar. De repente hay alguna parte en tu historia donde tú todavía crees que Dios ha llegado tarde o que simplemente no llegó. Pero 26 veces el pueblo cantó, su fiel amor perdura para siempre.
Ellos necesitaban decirlo 26 veces para empezar a creerlo. Hay una diferencia enorme entre saber una verdad en la cabeza y dejar que esa verdad te cambie por dentro. Es distinto, ¿no? Hay palabras y versos que nosotros hemos leído en la Biblia y decimos, sí, eso me lo sé. Claro, el asunto es que no lo sabemos en nuestra cabeza. Pero otra cosa muy distinta es que esa palabra, esa promesa, haya bajado a tu corazón. Israel había visto milagros, había cruzado el Mar Rojo, había comido maná del cielo y aún así necesitaban repetir este estribillo, porque la memoria espiritual se debilita con el tiempo. Nosotros nos olvidamos rápido. Somos como Dory de Buscando a Nemo, tenemos memoria de corto plazo y eso es especialmente cuando el dolor es reciente. Quiero que sepas que la fe se alimenta de la memoria, de nuestra memoria espiritual. Y recordar lo que Dios ya hizo es la forma más poderosa de confiar en lo que Él todavía puede hacer o está haciendo. A veces la fe no es lo que sientes, es lo que tú decides decir en voz alta, aun cuando no sientes nada. Acuérdate de Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no ves. De repente hay alguna promesa, una verdad de Dios que tú necesitas repetir el día de hoy para recordar que Dios se está moviendo a tu favor. Y quiero decirte que a mí también en algún momento me rondó la idea de esta promesa, de decir, Dios para mí no tiene tiempo. O de repente nunca lo ha tenido. Y no lo decía en voz alta, pero lo creía. Me sentaba a leer la Biblia, me emocionaba cuando encontraba versículos del amor de Dios, pero al mismo tiempo pensaba, de repente, esto no es para mí. Y sí, Dios tiene cosas más importantes que hacer. Hay niños sufriendo, hay problemas que resolver. ¿Quién soy yo para pedirle que se acuerde de mí? Pero un día yo llegué al Salmo 136. Me detuve en el verso 23. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Así que dije, qué tonta. Porque uno no puede pensar que Dios se ha olvidado de uno. Yo había decidido que no era suficientemente importante para ser recordada. Pero no es así. Dios se acuerda de nosotros, aún en nuestras debilidades. Así que quiero recordarte que nunca pienses que tu problema, que tu oración es algo pequeño comparado con todo lo que está sucediendo afuera, en el mundo. Porque Dios no se reparte en porciones según la magnitud del problema. No es que Dios te dé menos atención a ti porque hay más guerras afuera. Él te da toda la atención a ti porque para Dios tú eres su amor. Él te ama entrañablemente. Así que hoy vamos a hacer una tarea que hace tiempo que no se las dejo. Vas a tomar un papel y vas a escribir 3 momentos en tu vida donde tú mirando hacia atrás puedes ver que Dios se acordó de ti. De repente pueden ser momentos donde tú no lo sentiste en ese instante, pero hoy reconoces que era Dios el que estaba ahí. No tienen que ser grandes milagros, pueden ser pequeños. Puede ser una puerta que se cerró y después entendiste por qué. Puede ser una persona que apareció justo a tiempo. Puede ser una paz que no tenía una explicación lógica. Y luego escribe abajo, hoy decido creer lo que la Biblia dice. Dios se acuerda de mí. Yo no soy un pendiente en su lista. Yo soy su hijo, yo soy su hija. Él siempre se mueve hacia mí. Y ora conmigo, Señor, gracias, porque tu amor nunca se divide, nunca se agota. Nunca, Señor, tú nos aíslas de ti. Gracias porque en medio de todo lo que tú administras, galaxias, naciones, la historia entera, tú te acordaste de nosotros cuando estábamos en el piso. Hoy reconocemos que hemos creído una mentira, que somos demasiado pequeños para merecer tu atención. Perdónanos por eso, Dios. Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que en nuestra debilidad, en nuestro momento más bajo, fue exactamente donde tú te moviste hacia nosotros. Que tu fiel amor perdure para siempre. Yo creo esta verdad y sé que tú estás presente en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, porque contigo nosotros sabemos que Dios nos ha dado el más grande regalo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 21. Hechos, capítulo 12, versos del 1 al 23. El Salmo 136, versos del 1 al 26. Y Proverbios, capítulo 17, versos del 14 al 15. Y ahora sí te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Destapa tus oídos espirituales, ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones porque comenzamos esta carrera por estos 169K en 3, 2, 1, adelante. Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Azazel para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Azazel, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando.
Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: «Deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted». Elías respondió: «Regresa, pero piensa en lo que te hice». Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Y con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Después de uno de los momentos más gloriosos del ministerio de Elías, el fuego cayendo sobre el monte Carmelo y la lluvia regresando a una tierra reseca, la victoria pública sobre los profetas de Baal, lo que sigue no es celebración, es un colapso emocional. A veces las mayores batallas las libramos después de las grandes victorias. El verso 3 de Primera de Reyes, capítulo 19, nos dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Quiero que notes algo. Elías no le teme a los 450 profetas de Baal, pero sí a una sola mujer, Jezabel. Su amenaza desencadena una crisis interna en el profeta de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo puede alguien tan usado por Dios, tan valiente, terminar deseando la muerte bajo un árbol? Los humanos tenemos límites. Aún los siervos de Dios, los más fieles, todos necesitan descanso. Jezabel no solo era la esposa de Acab, era una sacerdotisa de Baal y símbolo de la manipulación espiritual en Israel. Su amenaza no era un simple enojo, no era una cartita de amenaza, era una declaración de guerra contra todo lo que Elías representaba. ¿Y sabes qué? El diablo no te ataca por donde estás, sino por donde puedes llegar. Él ataca tu futuro y lo ataca con desánimo. Hay mucha gente que después de grandes victorias, después de grandes encuentros con Dios, después de conocer a Dios íntimamente, se desaniman, se alejan. Ya no quieren más, no quieren saber nada más, huyen. Muchas veces, después de lograr algo tan grande, una decisión valiente, un gran ascenso, una gran victoria, llega la depresión. Y lo cierto es que nosotros debemos aprender a anticipar esa bajada emocional después de una cima espiritual. Prográmate para descansar, para buscar a Dios en oración, para tener una comunidad que sea tu soporte, sobre todo después de las victorias, no solo en los momentos de crisis. El verso 7 nos dice: entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Dios no comienza con un sermón, sino con alimento. Tampoco comienza corrigiéndolo, no lo reprende. Primero lo nutre. Antes de hablarle al corazón de Elías, cuida del cuerpo de Elías, de cómo se sentía Elías. Yo creo que Elías estaba como un celular que había estado todo el día con la pantalla encendida. Tarde o temprano, esa pantalla se apaga. No porque esté rota, sino porque necesita recarga. Tú y yo necesitamos bajarle a las revoluciones y volver a reconectarnos con Dios. Me escribí a un oyente que dejó de escuchar el podcast, de leer la Biblia y se sentía muy mal. Esta palabra es para ti. Que ese sentimiento no te aleje de Dios. Al contrario, acércate a Él y busca renovar tus fuerzas en Dios. Dios espera que nosotros seamos sensibles a nuestros límites. Cuando estemos cansados, descansemos y luego retomemos fuerzas y continuemos. Luego en el verso 11 dice: mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hubo un suave susurro. Quiero hablarte aquí de un lugar clave, Horeb, que es otro nombre del monte Sinaí, el lugar donde Dios se reveló a Moisés con fuego, con truenos y con gloria. Pero esta vez Dios se revela de otra manera, como un susurro. Dios a veces habla bajito porque quiere que nos acerquemos más, que lo escuchemos, que prestemos atención. Por algo es que a nosotros Dios nos ha dado 2 oídos y una boca, porque quiere que escuchemos más de lo que hablamos. No sé si te has dado cuenta que en varias partes de los salmos, al acabar las oraciones, dice Selah, que significa que el salmista hizo una pausa. Y ese Selah es estuve en silencio. Escuché para ver qué es lo que Dios me quería decir. Y cada uno de nosotros, en su diario vivir, debe tener un tiempo para ese Selah, para ese silencio, para escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque a veces nosotros, así como Elías, podemos pensar, Dios está en el viento fuerte, en lo impetuoso. Esta manifestación de Dios. Entonces, de repente Dios está en este terremoto. O quizá Dios está en el incendio, en el fuego. Pero nos damos con la sorpresa de que Dios estaba en ese suave susurro. No todos los encuentros con Dios van a ser así de espectaculares. Con viento, con fuego, con incendio. Algunos son silenciosos, algunos son íntimos, pero también son necesarios. Te voy a pedir que apagues tus notificaciones, que escojas momentos intencionales de silencio. En esos susurros se escuchan las instrucciones para tu próximo capítulo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que es el siguiente paso? Oremos juntos por un momento y digámosle, Dios, gracias porque tú conoces mis límites, conoces mis miedos y también sabes de mis batallas silenciosas, esas que no le he dicho a nadie. Hoy me acerco a ti, no como un profeta de fuego, sino como un corazón cansado que necesita oír tu susurro. Renuévame con tu pan de cada día. Dame reposo bajo tus alas. Y cuando me llames a levantarme de nuevo, que sea para caminar con propósito. No me dejes creer que estoy solo o que estoy sola, cuando tú ya preparaste conexiones divinas, futuros compañeros en esta misión. Rodéame de las personas correctas. Aléjame de tener temor de la voz de la manipulación, de distraerme con el viento, con el terremoto, con el incendio, y de escucharte. Quiero escucharte en el suave susurro. Continúa hablándome, Espíritu Santo. Te lo pido. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora continuemos con nuestra lectura en Hechos, capítulo 12. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones y de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, «Rápido, levántate».
y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron por el primer puesto de la guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. De pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo. «El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganles a Santiago, a los demás hermanos lo que pasó», dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después, Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Así que se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, el ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Amigos, este capítulo de Hechos es un contraste impactante entre el poder de los hombres y el poder de Dios. Por un lado, Herodes levanta su mano contra la iglesia, ejecuta a Santiago y encarcela a Pedro. Por otro lado, Dios envía un ángel, cadenas son rotas y una iglesia que ora fervientemente. La tensión que hay entre la persecución y el milagro nos revela una verdad ineludible. La oposición del enemigo nunca podrá cancelar la misión y el plan que Dios tiene para nosotros. Me lo imagino rojo de la cólera, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Veamos lo que dice el verso 1. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Entonces, en el verso 1, la iglesia comienza a ser perseguida. ¿Pero por quién? Por Herodes Agripa. Él era el nieto de Herodes el Grande y sobrino de Herodes Antipas, el que se burló de Jesús en su juicio. No había mucha creatividad en la familia de Herodes, que todos se llamaban Herodes. Y él trataba de buscar popularidad persiguiendo a los cristianos. Su poder era político, no espiritual, y creía tener autoridad absoluta. Tal vez el día de hoy a nosotros no nos persiguen con espadas, pero sí de pronto nos cancelan en algunas cosas, nos critican o nos tratan con indiferencia. Aún así, quiero decirte, no estás derrotado. La oposición puede ser una señal de que estás avanzando en la dirección correcta, porque si no, el enemigo no nos pondría tantas trabas. Y el verso 5 nos dice
que mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y aquí vemos una de las armas más potentes de la fe, la oración colectiva. No fue solo un creyente, fue una comunidad intercediendo con fervor. Lo más impactante es que cuando Pedro fue liberado y tocó la puerta, los que oraban por él no lo podían creer. Es lo que nos dicen los versos 14 al 16. Ora incluso si no sabes cómo será la respuesta. Tu debilidad nunca anula la soberanía de Dios. Dios hace las cosas en su tiempo y a su manera. El verso 7 nos dice que de repente una luz intensa iluminó la celda. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Yo me imagino aquí que Pedro debió haber tenido un sueño muy profundo porque no lo despertó la luz, no lo despertó la presencia del ángel. El ángel tuvo que tocarlo para que él se despertara. Luego el ángel le dice que se vista y lo guía hacia la libertad. Dios es el único que puede entrar en una celda sin abrir la puerta y sacar a alguien sin romper la ley. Ahora, la cárcel de Pedro tenía doble guardia, las cadenas y las puertas cerradas. Pero nada de eso puede detener al propósito de Dios. Pedro camina por la ciudad creyendo que todo era una visión hasta que se encuentra libre. A veces Dios te sacará de lugares de opresión mientras tú ni siquiera entiendes que ya estás siendo liberado. Es como alguien que despierta de una cirugía y aún no siente que ya fue sanado. Así nosotros caminamos a veces sin saber que el milagro ya empezó en nosotros. No esperes sentir que ya todo ha cambiado para caminar hacia tu salida. A veces el milagro ocurre primero y tu fe lo entiende después, lo va procesando. Luego el verso 23 nos dice, al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. El desenlace de Herodes es impresionante. El mismo Herodes que se creyó invencible, buscó robar la gloria que solo le pertenece a Dios y muere públicamente. ¿Sabes por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie, porque su gloria es la evidencia de quién es Él. Cuando alguien intenta robársela, terminará enfrentando su justicia. Cuando tú veas a alguien usando su poder para oprimir o para engrandecerse, no te desesperes. Dios no es indiferente, Él no está ciego, Él ve, Él pesa los corazones y también Él responde. No busques justicia con tus manos, espera la intervención de Dios. Salmo 136. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del Mar Rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre, pero arrojó al Mar Rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre.
Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Sehón, rey de los amorreos. Su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán, su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Este salmo no solo es una declaración de gratitud, es un manifiesto de resistencia espiritual. Cada línea termina con la misma frase: su fiel amor perdura para siempre. Esta no es una repetición por falta de creatividad, no. Es una repetición como una declaración de guerra, porque hay momentos donde lo único que sostiene tu fe es recordarte que Dios sigue ahí, incluso cuando todo lo demás se cae. La gratitud no es una emoción, es un arma, porque mientras el infierno te quiere mudo, el cielo se activa con tu alabanza. 26 versículos, 26 veces la misma frase: su fiel amor perdura para siempre. Esto no solo es poesía, nos hace enfatizar el amor leal, persistente, inmerecido y eterno de Dios. No es un amor sentimental, es un amor que actúa, que pelea por ti, que no se rinde contigo. De repente tú piensas: yo estoy solo, estoy sola. Si tu mente te dice eso, reemplaza esa repetición con esta: su fiel amor perdura para siempre. Y repítela hasta que te la creas, hasta que se haga una realidad en tu vida. De repente tú estás pasando por una mala temporada. Escribe esta frase y ponla en tu espejo, en tu fondo de pantalla, en la puerta de tu refrigeradora. El fiel amor de Dios perdura para siempre. Te pregunto, ¿hasta cuándo? Para siempre. Los versículos del 1 al 9 nos hablan del Dios creador, pero del 10 al 22 nos muestran al Dios libertador. Y la misma mano que hizo los cielos también partió el mar por la mitad. Es lo que nos dice versos del 11 al 15. Así que este salmo se cantaba durante las festividades mayores de Israel, como la Pascua. Era una forma de contarle a la siguiente generación: Dios no solo fue bueno en la creación, también fue bueno cuando tenían hambre en el desierto, cuando Egipto los perseguía, cuando los enemigos parecían más fuertes que ellos. Es un amor fiel que no te suelta en ninguna temporada. Ese salmo termina con: den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura para siempre. No termina con una petición, sino con una rendición. Quien recuerda la fidelidad de Dios no puede seguir como si nada. Si no sabes por qué agradecer, agradece que no eres quien eras antes de conocer a Dios. Día a día, muchos de ustedes me agradecen porque sienten que este devocional los acerca más a Dios. Quiero decirles que desde el año pasado Dios iba inquietándome. Lee mi Biblia. Di que vas a hacerlo con todos. Y yo decía, pero eso va a poner mayor presión en mí. Vas a poder hacerlo. Y hay tantas cosas que he descubierto que antes pensé que las sabía. Pero leerlas cada día, vernos en el espejo de la Biblia, encontrar ese mapa de ruta y sentir al Espíritu Santo con nosotros es algo que no tiene precio. Vale 1000 veces la pena, todo el esfuerzo. Proverbios 17, versos 14 y 15. Comenzar una pelea es como abrir las compuertas de una represa.
Así que detente antes de que estalle la disputa. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. El verso usa abrir las compuertas y nos habla del peligro de iniciar una pelea. La imagen usada aquí es muy poderosa. Una compuerta abierta no puede controlarse fácilmente una vez liberada el agua. En el antiguo Israel, las compuertas controlaban canales de riego o retención de aguas. Una vez abierta, la presión acumulada se desbordaba, arrasando con todo a su paso. Ahora, iniciar una pelea puede parecer algo pequeño, una frase lanzada sin pensar, un mensaje sarcástico, una indirecta. Pero este proverbio nos enseña que la ira no tiene un botón de pausa. Mira, Satanás no necesita destruirte, solo necesita provocarte lo suficiente para que tú mismo te destruyas. Hoy eso se ve cuando en una discusión de pareja uno lanza la primera palabra hiriente, cuando alguien responde un comentario en redes sociales con agresividad, cuando nosotros permitimos que el orgullo hable antes que la sabiduría. Cuando tú sientas que vas a responder por impulso, haz lo que el Espíritu le enseñó a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, lo hemos leído hoy. Calla, escóndete y escucha el silbo apacible, el susurro de Dios. Detente, respira, ora antes de hablar. Y en el verso 15 nos hablan del juicio injusto, que Dios aborrece ese desequilibrio moral, absolver al culpable y condenar al inocente. Ambos son distorsiones del carácter justo de Dios. Cuando nosotros perdonamos el pecado sin confrontarlo o atacamos a alguien sin pruebas, nos estamos apartando del corazón justo de Dios. Hoy eso ocurre cuando nosotros justificamos el mal comportamiento de alguien solo porque lo queremos, o cuando cancelamos a alguien en redes sociales sin conocer el contexto, o cuando rechazamos la corrección porque nos suena muy dura. Antes de emitir un juicio sobre alguien o tomar partido por algún bando, ora: Señor, ¿qué hay en mi corazón que me hace ver esto así? La justicia de Dios siempre viene acompañada de discernimiento, nunca de emociones ni de impulsos. Ora conmigo hoy y dile: Dios, dame un corazón pacificador que cierre las compuertas antes de que las aguas se desborden. Líbrame de iniciar conflictos por orgullo y también de emitir juicios sin verdad. Que mi boca sea usada para restaurar y nunca para dividir. Enséñame a detenerme, a escuchar antes de hablar y a reflejar tu justicia en mi trato con los demás. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 169K. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Alessandra desde Malta. De un Dios proveedor, de un Dios que cuida, de un Dios que no se aleja, incluso cuando sentimos que estamos solos. Este año económicamente así fue bastante pesado para mí y para mi familia. Yo vivo en Malta con mi esposo, con mis 2 hijos. Mi esposo era el que estaba solamente proveyendo económicamente y yo estaba en proceso de cambio de empleador. Entonces, mientras se demoraban mis documentos, yo no estaba generando ingresos y mi esposo pues le tocó hacer sus documentos para renovación y lastimosamente pues se le demoró. Nosotros pues entramos en preocupación, desesperación y pues yo hablaba con Dios y le decía: tú eres el Dios del oro y la plata, eres mi padre, tienes que proveerme porque nosotros hemos hecho lo que está en nuestras manos, no hay ningún margen de pronto de negligencia o algo, hemos hecho todo lo que necesitamos hacer para poder empezar a trabajar. Y resulta que llegó un momento en que ya se nos estaban acabando los ahorros, tocaba pagar el arriendo y yo le decía a mi esposo: no, Dios va a proveer. Y él se le ocurre pedirle plata prestada a su jefe para poder pagar y cubrir las necesidades que teníamos. Y yo dentro de mí con rabia, porque yo decía: ¿cómo vamos a pedir prestado si hemos hecho todo lo que está en nuestras manos? ¿Sí? Y si Dios ha obrado antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Entonces
yo le reclamaba a Dios y en esa el jefe de mi esposo le respondió y le dijo que sí, le mandó el dinero que le había solicitado, pero no como préstamo, sino como su salario. Y ahí vi la mano y la obra de Dios, porque aquí en Malta, si tú no trabajas, no ganas, aquí no hay derecho a licencias laborales, o sea, es bastante complejo. Entonces yo decía, gracias Dios por ser proveedor, por no abandonarnos. El empleo que yo había aplicado me quedaba muchísimo lejos de mi casa y estaba a la espera de respuesta de que me dieran aviso para la vinculación. Resulta que cambiaron absolutamente todo y voy a estar en una sede que me queda a 3 kilómetros de mi casa. Entonces ahí también Dios se movió. O sea, Él vio la necesidad, Él conoce mi familia, conoce mis horarios, conoce lo que yo debo hacer y me acortó las distancias. Dios es muy grande y maravilloso y cada día me muestra su misericordia. Alessandra, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba en cuántas veces nosotros creemos que Dios va a proveer de una manera específica, pero Él termina sorprendiéndonos con una provisión mucho mejor de la que nosotros habíamos imaginado. Me conmovió cuando contabas que los ahorros estaban acabando, que el arriendo estaba por vencer, que la preocupación ya había tocado tu puerta, porque creo que muchos de los que hoy escuchan saben exactamente lo que es sentir esa incertidumbre. Sin embargo, en medio de ese momento difícil, Dios les recordó algo muy importante, que cuando nosotros hacemos nuestra parte y lo hacemos con responsabilidad, podemos descansar en que Él hará la suya. Y qué hermoso es ver cómo que lo que parecía un préstamo terminó siendo una provisión. Porque Dios no llegó tarde, Dios llegó justo a tiempo. Y no solamente cubrió una necesidad, sino también cuidó de ti como madre, como esposa, como trabajadora, acercando ese nuevo empleo a tu hogar. Porque nuestro Padre no solo se ocupa de los grandes milagros, Él también cuida los detalles que nadie más ve. Quiero regalarte Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y nunca olvidemos que el mismo Dios que abrió ese camino en Malta seguirá abriendo caminos mañana, pasado y cada día de tu vida. Porque Dios siempre cuida de sus hijos. No solamente les da lo necesario para sobrevivir, sino que también nos muestra cuánto nos ama. Y también quiero ponerle voz a Ana desde Colombia. Ella está viviendo actualmente en Estados Unidos. Ella le hizo una promesa a Dios que cada milagro, grande o pequeño, sería contado para darle toda la gloria a Dios. Durante varios meses, Ana, su esposo y su hija vivieron compartiendo casa con compañeros de trabajo. Al inicio parecía una gran oportunidad. Una casa más grande, más cómoda, más bonita que el pequeño apartamento donde ellos estaban. Pero lo que empezó como una bendición aparente, poco a poco se convirtió en un lugar sin paz. Su hija ya no podía ser libre, no podía jugar, no podía reír como una niña, porque todo les molestaba. Vivía limitada, observada, casi en silencio. Y como padres, eso les rompía el corazón. Además, la incomodidad crecía en el trabajo porque comenzaron a hablar de su vida privada, la renta subía constantemente y lo que parecía una mejora terminó siendo una carga. Hasta que un día ellos dijeron, ya no más. Ana oró, pero esta vez no pidió cualquier lugar. Pidió un hogar, un espacio donde su familia pudiera ser libre, donde su hija se sintiera segura. Buscando en internet, encontraron un apartamento hermoso, de esos que uno ve y dice, esto debe ser demasiado bueno para nosotros. Pero cuando aplicaron, los requisitos eran imposibles. Todo decía no. Pero Ana hizo algo diferente. Hizo lo que hemos aprendido juntos. En vez de pedir, agradeció. Le dio gracias a Dios por el apartamento que aún no tenía. Lo declaró, lo creyó, lo abrazó en la fe. Y Dios respondió. Contra todo pronóstico, fueron aprobados. Pero no solo eso. Cuando llegó el momento de pagar, el miedo apareció, porque necesitaban una gran cantidad de dinero. Y justo ahí, Dios volvió a hacer lo suyo. Un dinero que esperaban recibir en un mes llegó en el momento exacto. Ni antes ni después, justo cuando lo necesitaban. Ana y su esposo solo podían llorar, pero no de preocupación, sino de asombro, porque recordaron de dónde venían. Hace 2 años, cuando ellos llegaron como inmigrantes, durmieron en el piso por más de un mes, sin dinero, sin siquiera una cobija. Y hoy Dios les estaba dando su propio hogar.
un lugar de paz, un lugar seguro, un lugar donde su hija pueda volver a ser niña. Ella hoy nos dice, Dios no nos ha soltado ni un solo día. Veo su gracia constante en nuestras vidas. Querida Ana, gracias por abrirnos tu corazón, contarnos tu historia y gracias por cumplirle a Dios tu promesa. Porque hay milagros que no solo se viven, se cuentan para encender la fe de otros. Y lo que tú viviste no fue solo provisión, yo creo que también fue la restauración de tu paz. Porque Dios no solo te ha dado un techo, Él te devolvió el ambiente correcto para tu familia. Y quiero que recuerdes que cuando Dios te saca de un lugar incómodo, siempre es por protección. Y lo que Él te entrega después siempre es mejor, es más sano, está más alineado a su corazón. Así que tú sigue creyendo, sigue confiando, porque lo que Dios empezó en tu vida no se va a detener. Te regalo el Salmo 23, verso 6, que dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Y antes de terminar, yo quiero hablarle a cada inmigrante que me está escuchando hoy. A ti, que dejaste tu país con una maleta llena de sueños, con un corazón lleno de incertidumbre. A ti, que a veces te preguntas si algún día tú tendrás una casa propia, si algún día dejarás de vivir rentado, compartiendo espacios o sintiendo que estás de paso. A ti que trabajas muy duro, que haces cuentas cada mes y que muchas veces sientes que no te alcanza. Yo quiero recordarte algo que este testimonio nos enseña el día de hoy. Dios también construye hogares. Porque cuando nosotros hablamos de provisión, muchas veces pensamos en comida, en dinero, pero Dios también provee estabilidad, seguridad, descanso, un lugar donde nuestra familia pueda florecer. Quizá para ti hoy eso parece imposible. Quizá tú miras los precios, los requisitos, los bancos, los papeles migratorios y piensas, nunca voy a tener algo mío. Pero ¿sabes qué? Muchos de los milagros de Dios comenzaron exactamente así, pareciendo imposibles. Ana y su familia llegaron sin nada, durmieron en el piso, pasaron por momentos difíciles, pero Dios estuvo escribiendo su historia, aunque ellos todavía no la podían ver. Tal vez eso mismo Dios está haciendo contigo hoy. No permitas que tu situación actual te convenza de que ese será tu destino permanente. Esta situación es temporal. Dios sigue siendo eterno. Dios nos ha dado grandes promesas. Así que si Él te trajo hasta un país y te puso ahí, Él también te va a sostener. Si Él abrió una puerta para que tú llegaras ahí, también puede abrir la siguiente puerta para establecerte, para darte tu residencia, para darte todo lo que tú necesites. Y si todavía no tienes un hogar propio, no pierdas la esperanza. Sigue trabajando, sigue siendo fiel, sigue administrando con sabiduría tus recursos y sigue creyendo en Dios. Porque nuestro Dios es proveedor, el proveedor del Salmo 23. Y cuando llegue el día en el que tú abras la puerta de ese hogar, va a ser tal y como tú lo habías orado. Tú mirarás hacia atrás, te acordarás de mis palabras y entenderás que Dios nunca te abandonó, ni un solo día. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Millán Dorador, gracias a María Alonso Ramírez, a Cora Estrada, a Wanda Rodríguez, a Carmen Mora y desde el canal de YouTube muchas gracias a Aline Booker, a Rosa Díaz y también a Verónica González. Y hoy quiero regalarles un verso en Lamentaciones capítulo 5 verso 21 que dice: Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Este verso me habla de restauración, de que Dios va a traer alegría después de cada lágrima, porque Dios es experto en hacer que nosotros cosechemos con gritos de alegría. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones y que pronto estarán dando testimonio de que el Señor los hizo reír con sus bendiciones y se quedarán sorprendidos del favor de Dios. Ahora sí, muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Que tengan un día lleno de paz y del favor de Dios. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi
suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.